Una vez más estamos aquí para gritar y esa no. Una vez más hemos estado miles de personas para decirle a la administración que no pueden seguir machacando pueblos, que se pueden hacer las cosas de otra manera y que Zaragoza puede beber agua sin tener que joder a los de allá arriba. Hemos bajado una vez más y lo primero, agradecer a todos quienes habéis dedicado vuestro tiempo y esta mañana para estar aquí. Yo creo que esta lucha ya es de muchos y va a tener que ser de más, porque esta lucha no ha terminado. Algunos ya se lavan las manos, se frotan las manos creyendo que en 4 días tienen yesa recrecido. ¡Que no se lo crean! ¡Que no se lo crean! ¡Que lo tienen jodido y se lo vamos a poner más jodido aún! Estamos aquí y queremos, desde la Asociación Río Aragón, desde Coagret, desde la Asociación Ebro Vivo, que hemos sido quienes hemos hecho la convocatoria, agradecer a cada uno de vosotros y vosotras el haber estado aquí. Agradecer esta muestra de solidaridad que tenéis. Y de la misma forma queremos también, y creemos que estáis con nosotros, tener un recuerdo especial y una muestra de solidaridad hacia quienes en el Sáhara también allí están siendo machacados por otros. Que vaya para ellos todo nuestro apoyo y saben que pueden contar con nosotros como hoy podemos contar con vosotros. El acto final va a consistir en leer el manifiesto que lo leerá el presidente de la Asociación Río Aragón, pero antes queremos nombrar uno por uno a todos los colectivos que hasta 82 habéis apoyado este acto y habéis hecho que esto sea posible. La lectura la va a hacer Sharon Lambán, en nombre de la Asociación Ebro Vivo, y Julián, en nombre de Coagret. Buen día, buenos días. Esta lucha está siendo un éxito, gracias a Clau Roya, Alugaban, Vente de Abierto, Pinesa Batalea, ICES de Reciclas, Rebellar, Acude, a Río Escondido de Aragón, a Enrestina, afectados por el embalse del Val, a USAR, a PUNEPA, a la Cultural, a la ISO, ADI, Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Vía de la Plata de Sevilla, ahí es nada. Asociación de Amigos de la Gallinera, Amigos del Lechano, Aqueras Montañas de Jaca, Gallego Activo, Los Navateros de la Gallinera, Pirineo Vivo, Pro Reconstrucción de Escao, que ya es hora, El Cantero de Torreo, la Asociación de la Magdalena, Calle y Libertad, La Paz, Venecia Montes de Torreo, Ateneo Libertario de la Idea de Madrid, Ayuntamiento de Arciega que no roba, Ayuntamiento de Vizcarra
misma lucha es la biblioteca Frida Kahlo, el bloque independentista de Cuchas, Caracol de Zaragoza, la Casa del Agua, el Casal Popular Pantampla de Tortosa, ¡viva la Revolución! ¡Cata! Centro de Investigaciones y Promoción de Iniciativas para conocer y proteger la naturaleza. La CGT, la CHA, Junta Agonecista, Aventura Agonecista, Club de Montaña Paco Ponzán, Consejo Nacional de la Juventud de Aragón, esos chavales, los chavenayos, Coordinador Antifascista de Zaragoza, siempre antifaz. Coordinadora Vizcarroz, Mayos de Rigros, que hay que pagar las multas. ¡Ebro vivo! Ecologistas de Nación de Aragón, Ecologistas de Nación de Cataluña, Ecologistas de Nación de Navarra, el megáfono, Estado Aragonés, Fundación de la Cultura del Agua, Yesa no, Yesa más no, Día más sí, de Sangüesa, que no nos inunden, Ingenieros sin Fronteras de Aragón, Izquierda Anticapitalista, ¡Jalón, vivo y bien vivo! Jóvenes de las Torres del Ebro, Comando Obrero, La Gallina son los Verdes de Aragón, Monkey Business, Montañeros de Nación, Partido Comunista de los Pueblos de España, Pelalea, Plataforma en Defensa del Agua y la Tierra, Plataforma en Defensa del Ebre, ni una gota más, ni una gota, ¡hey! ¡hey! Plataforma en Defensa del Matarraña, un río vivo, Plataforma del río Caile, Portal de Contenidos Alternativos, Adean, ORG, Purna, Puñalón de Cuchas, Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón, Red Latina Sin Fronteras de Málaga, Río Sucía y aún me quedan unas cuantas, Rojo y Negro Digital, SEO, Sociedad Española de Ornitología, Sindicato Solidario de Navarra, SOA, Sindicato Rural Aragonés, España Gal de Aragón, Tierra Aragonesa, WWF España, la Chanza por una nueva cultura del agua y Supervío. Muchas gracias a todos los que lo hizo posible y a por más. Aquí hay vida y esa no. Los grandes embalses son trasvases. Quienes hoy nos manifestamos aquí en Zaragoza queremos hacer llegar al Gobierno de Madrid, a su Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y al Gobierno de Aragón nuestro total rechazo a su nuevo intento de recrecer el embalse de Illesa. La declaración de impacto medioambiental aprobada el pasado 14 de agosto es un paso en este sentido propiciado por una administración gestora de los ríos que actúa de forma prepotente y una administración medioambiental cobarde y sumisa ante los dictados de quienes quieren convertir nuestro río Aragón en un cadáver inundado y envuelto en hormigón. Lo hemos dicho hasta la saciedad y lo repetimos hoy. El recrecimiento de Illesa es un proyecto profundamente injusto con una comarca que ya sufrió con el actual embalse la sangría de 1.500 de sus vecinos. Injusto porque alegaría 1.500 nuevas hectáreas que se sumarían a las 2.400 que hoy ya se hallan inundadas y son soporte vital de nuestros pueblos. El recrecimiento de Illesa es un atentado irresponsable contra la tranquilidad y vida de cientos de personas que viven aguas abajo de la presa y están viendo cómo se les oculta información relevante sobre la estabilidad de las laderas.